Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sedato, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Me da mucho gusto estar contigo, Ricardo. ¿Cómo te sientes en esta nueva responsabilidad en una secretaría de la que no se habla muy frecuentemente, pero que tiene una responsabilidad gigantesca? Entre otras cosas, por ejemplo, ahora con un estudio que acaban de presentar, el estado actual de la vivienda en México 2015. ¿De qué se trata y cómo te sientes tú, insisto, en esta responsabilidad? Pues me siento muy contenta, Ricardo, porque pues es todo, es el territorio. Esta secretaría que creó el presidente Enrique Peña Nieto, porque es nueva, de reciente creación, pasó de ser la Secretaría de la Reforma Agraria a la Secretaría del Desarrollo Agrario, porque todavía tenemos problemas en nuestro medio rural, territorial y urbano. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 mexicanos vivimos en las ciudades, porque el 60% de los mexicanos vivimos ya en las metrópolis. Entonces el tema del siglo XXI mexicano es el tema de las ciudades. Y por eso es que se creó la SEDATU, y por eso es que yo me siento pues muy contenta, porque involucra la gran parte del territorio nacional, una visión moderna. Tengo la experiencia de haber gobernado esta gran Ciudad de México, entonces pues realmente es poner en práctica como muchas ideas que ya teníamos aquí en esta secretaría, Ricardo. Se habla de la necesidad de reconstruir 1,000,000 de viviendas de interés social de una sola habitación, de una sola recámara, edificadas entre 2002 y 2012 y que en su mayoría se ubican en zonas periurbanas donde no solamente se vive también con la mayor frecuencia un fenómeno de pobreza, sino que se incrementa también el fenómeno del hacinamiento humano. O Así sea, es. ¿de qué magnitud es esta tarea, la reconstrucción, y por qué reconstruir 1,000,000 de viviendas? Ampliar 1,000,000 de viviendas es un reto muy importante, pero te habla de un antes y un después en la política de vivienda. Durante todo ese periodo, durante esos 2 sexenios, se promovió mucho la construcción de vivienda, pero se renunció a la rectoría del Estado en una política nacional. Se dejó en manos del mercado, se vio a la vivienda como un negocio y no como un derecho, y simple y llanamente se crecieron estos desarrollos de manera totalmente desmesurada. Adivino en tu expresión y en tu forma de decirlo un dejo hasta de indignación, no solamente Claro. de contrariedad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que quien construyó este 1,000,000 de viviendas fue una institución que es una institución insignia que tenemos los mexicanos, que es el Infonavit, y una gran fortaleza, que es con el dinero de los trabajadores, con la prestación que tienen los trabajadores, y se le construyó a los trabajadores de México cajas de zapatos, viviendas de 30 metros cuadrados, de una sola habitación, lejos de sus centros de trabajo, en lugares alejados, a 2, 3 horas de donde laboran, de donde trabajan, sin los servicios, sin los equipamientos necesarios, porque se dejó esto en manos pues de los municipios, de los gobiernos locales, y no se tuvo esa rectoría y esa visión de hacia dónde había que promover la construcción de la vivienda. Ahora, incluso tenemos el fenómeno de muchos trabajadores sin vivienda y muchas viviendas sin trabajadores, sin ocupantes. Así porque es. son tan precarias que no eran ni siquiera dignas de ser hábitats de estos trabajadores. Muchos mexicanos sin vivienda, porque no solamente son los trabajadores, porque hay que reconocer que la política de vivienda en México, a los afiliados a algún esquema de seguridad social, pues han tenido este beneficio, esta prestación. Pero todos aquellos que no están, que son más de la mitad, en un seguro social, en un Infonavit, en un Fobiste o en un esquema estatal de seguridad social, pues están al margen de las políticas de vivienda, habían estado al margen, o solamente a través de FONAPO, una cantidad pequeña
Sin embargo, la gente lo que hacía pues era construir, tú lo sabes, llegaban a las ciudades y se construyeron en las zonas periurbanas sus viviendas en condiciones muy precarias. ¿Qué cambiará ahora? Ahora con las instrucciones que has recibido del presidente Peña Nieto y con esta forma de encarar este nuevo reto en tu carrera pública. Bueno, desde el primer día del gobierno del presidente Peña, se puso en marcha otra política de vivienda. Primero, viviendas de 2 habitaciones. Viviendas cercanas a las fuentes de trabajo. Hablamos de 2 habitaciones de 2 recámaras. 2 recámaras, además de la sala, el comedor, o sea, viviendas... Esto también tiene un sentido social claro, de evitar el hacinamiento, la promiscuidad. Así es, que además te genera violencia intrafamiliar. Cercanas a las fuentes de trabajo, se establecieron perímetros de contención para evitar que siga creciendo indiscriminadamente la mancha urbana y de manera horizontal cada vez más lejana de los servicios y de los lugares donde tienes los equipamientos en materia de salud, escuelas, etcétera. Y los subsidios solo se dan si construyes ahí en donde están estos perímetros. Entonces, esto ha permitido contener este crecimiento, ha permitido favorecer una redensificación, ha permitido que la gente tenga vivienda mucho más cerca de sus centros de trabajo y sobre todo las mujeres, Ricardo, porque lo que se olvida es que las mujeres ya estamos trabajando y entonces vivir a 2 horas de tu trabajo, dejar todo el día solos a tus hijos, porque te desplazas horas a trabajar y luego de regreso, pues es una angustia tremenda para las mujeres que están trabajando. Entonces, ¿esto tiene que ver, perdón, con el cuarto rosa? El cuarto rosa es para ampliar la vivienda, pero la cercanía con el centro de trabajo también favorece a que las mujeres estén cerca de sus hijos y puedan regresar, incluso a veces a comer a sus casas, es decir, tener un contacto y una supervisión sobre sus hijos. Adicionalmente, ¿qué dijimos? Tenemos que mejorar las viviendas que ya están y tenemos que ampliar las viviendas porque 10 millones de mexicanos viven en condiciones de hacinamiento. Es una expresión de la pobreza urbana. Entonces, echamos a andar esta estrategia, un cuarto más, que es el cuarto adicional. Infonavit va a ir con 300,000 de estas de millón de viviendas a trabajar en el cuarto adicional, que la gente tenga un crédito para ampliar su vivienda, y nosotros vamos a ir en Sedatu directamente con 100,000 viviendas de gente que vive en condiciones de pobreza, que requiere mejorar su vivienda y que requiere un cuarto adicional. ¿Por qué es el cuarto rosa? Por lo que decíamos, porque el hacinamiento genera tensión, genera violencia y sobre todo hacia las niñas y hacia las jovencitas. Y entonces la idea es que sienta la familia que ese es un lugar para las mujeres de la familia, para que estén protegidas, para que tengan su propio espacio de privacidad. Con esto vamos a combatir la violencia de género y también a prevenir el embarazo adolescente, porque el hacinamiento está vinculado con esta tasa creciente que tenemos en México de embarazo adolescente, Ricardo. Ahora, todos estos, sí, que eso me consta, es un tema que siempre te ha apasionado y preocupado también, de los embarazos adolescentes, en niñas prácticamente y jovencitas. Ahora, todo esto que nos dices requerirá o tendrá evidentemente un costo y un costo muy alto. Y sabemos también que hay un recorte presupuestal importante de 132,000 millones de pesos. ¿Cómo le piensan hacer ustedes? Bueno, en el caso de la Sedatu, el recorte se dio, nos recortaron 1,500 millones de pesos, pero no a estos programas. El programa de apoyo a la vivienda, de subsidio a la vivienda, permaneció prácticamente intacto, porque la vivienda tiene 2 elementos muy importantes. Por un lado, es el ejercicio de un derecho que está en nuestra Constitución, vivienda digna. Su impacto social. Y por otro lado, es la parte económica. El sector de la vivienda, que estaba en crisis cuando llegó el presidente Peña, las 3 grandes desarrolladoras de vivienda estaban en una situación de crisis, que acaparaban el 40% de la producción de vivienda, solo 3. Hoy es un sector que es de los que más le aporta al Producto Interno Bruto, que genera 3 millones de empleos directos, 2 millones de empleos indirectos,
que es un círculo virtuoso porque dinamiza el mercado interno. Entiendo que afecta favorablemente a por lo menos 60 sectores de la economía. Exactamente, los que vinculados. Varillas, cemento, todo, servicios de todo tipo. Es toda una cadena de valor muy importante. Entonces, el que se esté construyendo vivienda, pues evidentemente que permite también una prosperidad económica. Por eso pusimos vivienda para prosperar, porque prosperas tú como familia al tener una vivienda y prospera la economía y la sociedad porque es un ¿Se sector... reactiva el mercado interno? Sí, está muy vinculado al mercado interno. La mayoría de los componentes de la vivienda tienen que ver con el mercado interno y además tú sabes que se requiere una gran cantidad de fuerza de trabajo, de mano de obra. Todo eso es muy importante y entonces hoy tenemos un sector que está activo, que incluso han regresado a la bolsa de valores porque ya hay una confianza de los inversionistas en el sector vivienda. Pero lo más importante es su perspectiva social y es que la vivienda sea un elemento ordenador de las ciudades y no disruptivo, no desordenador de las ciudades. Es decir, que la vivienda te sirva para generar una visión de ciudad compacta, de ciudad sustentable. Estamos trabajando con ecotecnologías, estamos trabajando con hipotecas verdes, en el caso de Infonavit. Estamos con toda esta visión de que ya el desarrollo tiene que contener espacios públicos, espacios verdes, que si la gente deja el automóvil, que no llegue directo hasta la puerta de la vivienda, sino que tenga que caminar, como fueron los viejos desarrollos de vivienda extraordinarios de los años 50, ¿no? que tenemos, que tienes unidad de independencia, que pues no llegabas con el auto hasta la casa, tenías que dejarlo y caminar, espacios verdes, espacios deportivos, que estén cerca de las fuentes de trabajo, para que incluso haya gente que se pueda ir en bicicleta a su trabajo. Es decir, hay una visión en donde la vivienda se convierte en un eje desde esta perspectiva de sustentabilidad de las ciudades, que es el gran tema que está discutiendo el mundo en este año, y que lo discutirá en octubre en Ecuador, en el marco de Hábitat 3, 20 años después de Estambul, en donde el tema es el tema urbano, el tema de las ciudades, porque hoy la mayoría del mundo, la mayoría de los habitantes del mundo vivimos en las ciudades. Pero en resumen, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que se pregunten por qué ahora sí podríamos creer que todo esto se va a realizar en beneficio de un derecho tan fundamental como es tener la casa, además del vestido y el sustento? Bueno, porque ya se está realizando, Ricardo, porque ya estamos trabajando en esta política de vivienda, porque se han entregado más de 1,5 millones de acciones en estos 3 años de gobierno, porque las viviendas son más grandes, porque las viviendas tienen ahora este concepto de desarrollo integral y porque además estamos en una visión de inclusión. Viviendas para personas con discapacidad, adaptadas a su discapacidad, viviendas pensando en las mujeres, 4 de cada 10 se las estamos entregando a las mujeres, y vivienda joven, esquemas que permitan que los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda. ¿Qué sigue para ti después de esta responsabilidad? Se habla cada vez más de que serás una candidata natural al gobierno de la ahora Ciudad de México, que también conoces porque ya lo ejerciste. Sí, evidentemente conozco muy bien esta ciudad, pero fíjate, Ricardo, que hay una disposición constitucional que me prohíbe ser candidata a la Ciudad de México porque ya ocupé este cargo. Entonces, pues no reúno los requisitos legales, pero sobre todo lo más importante, que yo me siento realmente agradecida de esta oportunidad, de haber regresado a la vida pública, política, y poder poner en práctica todos estos sueños y todas estas visiones y pues yo me siento muy satisfecha. Quiero acompañar al presidente Peña hasta donde él me diga, estar con él porque comparto su proyecto y quiero el poder colaborar en esta visión. Lo que venga después, pues ya es lo de menos, después de esta gran oportunidad que me ha dado el presidente de la República. Rosario Robles, gracias por esta conversación. Al contrario, Ricardo, muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que es lo que más apreciamos. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo, Rosario Robles.